Muy buenos días a todos ustedes, les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube Luz para Revelación para con la casa de Israel y la casa de Judá. Y doy muchas gracias a nuestro Abba por concederme este glorioso beneficio y esta gloriosa bendición de poder estar aquí y poder proclamar la voluntad de nuestro Abba glorioso por medio de su glorioso Hijo, y lo registro, su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua HaMashiach, glorioso, único y verdadero, y mediante los registros que Él dejó a través de sus siervos. Gracias, Abba, por este tiempo, muchas gracias, Abba, por este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición. Amén. Bueno, hoy quiero partir con una pregunta, ¿no es cierto?, para con todo, estoy hablando para con la casa de Israel y la casa de Judá. Y también para los extranjeros que se le ha concedido, se le ha abierto la puerta gloriosamente para poder estar de dentro de la voluntad de nuestro Padre y no fuera. Dentro de la voluntad, dentro de su casa, por medio de su glorioso Hijo. Y la pregunta que tenemos que hacernos ¿por qué y para qué nuestro Padre envió, ¿no es cierto?, a su Hijo glorioso? ¿Por qué y para qué nuestro Padre, vuelvo a reiterar, envió a su Hijo glorioso, introduce a su primogénito, lo hace nacer mediante el poder de la palabra a su primogénito, en un vientre, ¿no es cierto?, de una sierva, Miriam, sierva, una sierva de nuestro Abba? Y vemos todo el proceso, tanto en el libro de Mateo, de Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos de los discípulos. El libro de los Hechos del cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, porque nuestro Padre es el que guiaba a todas estas nuevas criaturas, vale decir, a todos los nacidos de nuevo. Entonces son los hechos gloriosamente de nuestro Abba mediante sus siervos. Ya. Hecha esa pregunta, tenemos que ir a las Escrituras. Entonces, ¿por qué nuestro Padre envió a su unigénito? ¿Por qué hizo todo lo que hizo nuestro Abba glorioso? Bueno, tenemos que ir acá al inicio que nosotros vemos en las Escrituras conforme al compromiso del pacto. Hay un compromiso que nuestro Padre establece en el libro de Éxodo y entrega, ¿no es cierto?, a la congregación de Israel, a todos los que fueron sacados de Egipto con mano poderosa de nuestro Padre, y los lleva, ¿no es cierto?, al desierto, al monte Sinaí, al monte Horeb. Y ahí nuestro Padre les pone al pueblo un compromiso. Entonces, para que podamos entender este compromiso, está en Éxodo capítulo 24, que deberían estar juntos, porque del capítulo 24 deberían estar juntos, pero aquí está el capítulo 24 y el 20. Entonces, cuando dice acá en el 24, verso 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las cláusulas del compromiso.
Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: obedeceremos todas las cláusulas que nuestro padre nos ha expuesto. Ya, ¿cuáles son estas cláusulas? Antes de llegar, ¿no es cierto?, cuando se concreta este compromiso. Bueno, está en el capítulo 20. Dice así: y habló nuestro padre todas estas palabras diciendo: yo soy vuestro padre Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, porque allá estabas sirviendo a Faraón. Y le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo voy a ir respondiendo a esto, porque yo soy vuestro Elohim. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, y no las adorarás, porque yo soy vuestro Padre Elohim, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que no respetan este compromiso. Más bien, su actitud, ¿no es cierto?, para conmigo es aborrecerme, porque es una actitud de aborrecimiento. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, también dice: no tomarás mi nombre en vano, porque no dará por inocente nuestro Padre a quien tomar el nombre en vano. También establece acuerdos del día de reposo para santificarlo. No lo vayas a profanar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para nuestro Padre Elohim. No hagas en él obra ninguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que nuestro Padre tu Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no serás un ladrón, no hablarás contra tu prójimo una mentira, un falso testimonio, mentira, y no codiciarás, vale decir, no desearás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu hermano. De tu hermano. Le está hablando a su pueblo, no le está hablando aquí a los extranjeros, le está entregando instrucciones a su pueblo. Ya. Después que pasó estas cláusulas, dice así: y Moisés, ¿no es cierto?, habló todas estas palabras, porque el que escribió estas palabras fue nuestro Padre con su dedo glorioso, en 2 tablas, y edificó, ¿no es cierto?, un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, con las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz para nuestro Padre, unos sacrificios de compromiso. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó estas tablas del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que nuestro Padre nos ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre, he aquí la vida de la sangre de este pacto, que nuestro Padre ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ya. Aquí está. Entonces nuestro Padre, para que ustedes vayan, ¿no es cierto?, conociendo, nuestro Padre estableció, ¿no es cierto?, este compromiso para con la congregación de Israel, los que salieron de Egipto. Ahora, ¿qué hizo la congregación de Israel? No, violentó este compromiso. Violentó desde el principio, cuando hicieron el becerro de oro. Desde el principio. Nuestro Padre iba a destruir todo por causa de Moisés, nuestro Padre, ¿no es cierto? Pero igual murieron muchos por causa de esta gran rebelión, porque estaba clarito ya
No te harás imagen. ¿Qué hicieron? Y no las adorarás. ¿Qué hicieron? Ya. Por causa de esto, nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, las cláusulas. Dice, porque si tú adoras a estos personajes que son dioses paganos, son dioses de los Baales, yo voy a visitar esa maldad. Eso es lo que ustedes hicieron, sobre todo vuestros hijos. Y ahí está la maldición. Sobre todo vuestros hijos. Primera, segunda, tercera, cuarta generación. Y los hijos pues siguieron, porque nosotros vamos leyendo el libro. Vean el libro, ¿no es cierto?, cuando se despide Moisés del pueblo. Después veamos el libro, ¿no es cierto?, que Josué, cuando se despide Josué. Cuando iban a pasar, ¿no es cierto?, a la tierra prometida. Y Josué fue el asignado para repartirle la heredad, las tierras, la herencia que nuestro padre le dejó, unas tierras a cada tribu. ¿Qué hicieron? Y si ustedes van a leer el libro de los jueces, ahí se van a dar cuenta todo lo que hicieron los hijos, porque los que pasaron, ¿no es cierto?, el Jordán fueron los hijos, no los padres, ninguno de los padres. ¿Y los hijos cómo se comportaron? Fueron rebeldes los hijos. Ahí hicieron barbaridades. Entonces nuestro Padre establece aquí en el libro de Deuteronomio, y si ustedes lo van a leer, habla sobre las consecuencias de la obediencia, porque si eran obedientes nuestro Padre los iba a bendecir. Pero si eran, aquí la rebelión de Israel en Horeb, pero aquí nuestro Padre glorioso establece, ¿no es cierto?, las advertencias contra la idolatría del pueblo. Nuestro Padre enseña, ¿no es cierto?, todas las comidas, todo lo que deberían hacer conforme a su voluntad, porque allá en Egipto hacían conforme a Faraón. Y nuestro Padre establece sobre la congregación de Israel, para que ustedes vayan, dice, la maldición en el monte Ebal. Y aquí lo voy a proclamar. ¿Ya? Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo de que es Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José, Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominaciones a nuestro Padre, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su hermano, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego el camino. Maldito, maldito, y aquí están todas las maldiciones. Y aquí vienen, ¿no es cierto?, ahora las bendiciones de la obediencia. Ya, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de nuestro Padre tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vale decir, el pacto del compromiso, el pacto, nuestro Padre Elohim te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de nuestro Padre tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto. Y aquí están todas las bendiciones. Ahora, las consecuencias de la desobediencia. Capítulo 28, estoy en el verso 15 de Deuteronomio. Pero acontecerá si no oyeres la voz de nuestro Padre tu Elohim para procurar cumplir
y obedecer todo lo que se estableció, ¿no es cierto?, en el pacto del compromiso y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y en el campo, maldito en la canasta, maldito, 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 y aparece todas las maldiciones. Entonces nuestro Padre, en sus muchas misericordias, en este desarrollo, el pueblo pasó el Jordán. ¿Y qué hicieron los hijos? Los hijos, nuestro Padre tuvo paciencia y le mandaba, ¿no es cierto?, a varios Yeshua. Y ahí lo podemos ver en el libro de los jueces, muchos Yeshua. Muchos Yeshua. Que si ustedes quieren, vayan a leer el libro de los jueces. Cántico de Débora y Barak que nuestro Padre envió para liberarlos. Nuestro Padre llama a Gedeón por causa que el pueblo estaba cautivo. A Gedeón, su nombre es Gedeón, pero era un salvador. Lo envía, lo llama para ya. Y si usted se pone a leer aquí y revisa bien lo que nuestro Padre, ¿no es cierto?, hace aquí en el libro, y está registrado en el libro de los jueces, todas las barbaridades que el pueblo, los hijos de los padres lo que hicieron. Entonces nosotros seguimos adelante en el proceso que nuestro Padre establece en el libro de los Reyes, el libro de Crónicas, ¿no es cierto? Y llegamos nosotros al libro de Isaías. Llegamos al libro de Isaías. Aquí nuestro Padre habla y mire: oí cielo y escucha tu tierra porque habla nuestro Padre. Crié hijos de los que cruzaron de los hijos de los padres y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh pueblo pecador, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados de los padres. Dejaron a nuestro Padre, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Si usted lee todo el libro de Isaías, se da cuenta que todo aquí está relacionado con la casa de Judá y con los reyes, vale decir, con todos los principales, los reyes, los príncipes y todos los ancianos. Ellos provocaban, ¿no es cierto?, y enseñaban barbaridades al pueblo. Entonces en el capítulo 11 del libro de Jeremías dice así, pongan atención, que ¿qué es lo que es que nuestro Padre les mandó a recordarle, ¿no es cierto?, a Judá? Miren, palabra que vino a nuestro Padre a Jeremías diciendo: oí las palabras de este pacto, del pacto del compromiso, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú: así ha dicho nuestro Padre Elohim, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ya las leímos, vio que obedece a un pacto de un compromiso, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndole: oíd mi voz y cumplid las palabras de este pacto, conforme a todo lo que os mandé, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Elohim. Porque si no respetaban las palabras del pacto y la ponían por obra en obediencia, nuestro Padre se iba a apartar y lo iba a entregar, ¿no es cierto?, al pillaje, lo iba a entregar, ¿no es cierto?, a las naciones, ¿no es cierto?, paganas. Para que confirme el juramento que hice a vuestro Padre, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día, y respondí y dije: amén. ¿A cuáles padres? También se refirió aquí a Abraham, Isaac y Jacob. Y nuestro Padre me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que los hice subir a la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciéndoles: oíd mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron.
Entonces nuestro Padre, en el capítulo 31, del versículo 31, nuestro Padre decreta algo extraordinario aquí. Con anticipación Él lo proclama y dice: he aquí que vienen días, dice nuestro Padre, los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para con ellos, dice nuestro Padre. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice nuestro Padre. Estableceré aquí adentro este pacto, no ley, pacto. Este pacto lo estableceré aquí adentro, ¿no es cierto? Y la escribiré. ¿Por qué dice la escribiré? Porque Él va a estar ahí. Vio que en el capítulo 17 le voy a leer lo que dice sobre el otro. Mire, pero aquí lo escribiré y estableceré aquí adentro. Ya. Y en el capítulo 17 de Jeremías, escuchen, dice así: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón. ¿Vio? Aquí nuestro Padre, su presencia gloriosa, Él iba a estar ahí adentro, en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos, los collados altos, sobre la montaña y sobre el campo. Todos sus tesoros los entregaré al pillaje, por la desobediencia de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho nuestro Padre: maldito el hombre de la casa de Judá, que confía, ¿no es cierto?, en los hombres, vale decir, en los reyes, en los príncipes, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de nuestro Padre. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene la bendición, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero bendición, bendición hay para el varón de la casa de Judá, que obedece a nuestro Padre, y cuya confianza es nuestro Padre, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando venga, ¿no es cierto?, el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Nuestro Padre conocía, porque estaba escrito con cincel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí tenemos que nosotros conocer que en Adán y Eva se estableció la desobediencia y entró la muerte. Y aquí vemos todas estas consecuencias de su pueblo, porque su pueblo nació a través de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. ¿Por quién? Por Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, nosotros seguimos en Ezequiel, y aquí nuestro Padre está hablando, ¿no es cierto?, sobre su pueblo. Dice: salía de Ezequiel en señal de la cautividad, y aquí nuestro Padre le habló a través del profeta. Reprensión de los príncipes malvados que hacían lo contrario, desobediencia. La gloria de nuestro Padre abandona el templo. Aquí está la profecía. Nuestro Padre abandonó, ¿no es cierto?, su casa. ¿Cuándo? Condenación de los falsos profetas. Juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Juicio del castigo de Jerusalén. Infidelidad de Jerusalén. Jerusalén es como una vid inútil. Judá. Entonces aquí nosotros vamos viendo, en el capítulo 18, nuestro Padre establece que la persona, está hablando de un varón, de una persona, que pecare, esa morirá, que desobedeciese. Lamentación sobre los príncipes de Israel. Ya. Y seguimos con, ¿no es cierto?, hacia adelante, y nosotros vemos acá la oración de Daniel, que la hemos leído varias veces. La oración de Daniel. Y miren,
Lloré a mi padre Elohim e hice confesión diciendo: ahora, Padre Elohim grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, este compromiso, y la misericordia, que usted hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí Daniel vio que él habla específicamente sobre el pacto y sobre las consecuencias, pero él hace misericordia a los que le aman, vale decir, a los que le obedecen, a los que ponen atención y no se apartan de su Torah, no se apartan del pacto, no se apartan, sino que son perseverantes y fieles en la fidelidad delante de nuestro Padre. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado del pacto y de todos tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de Israel. Tuya es, Padre, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo varón, todo hombre de la casa de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, la casa de Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, expulsado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra usted. Ya, estos están expulsados, la casa de Israel. Entonces vemos acá en el cumplimiento las palabras proféticas de los profetas que llegan hasta Malaquía. Y aquí nuestro Padre están los registros de Mateo, de Marcos, de Lucas, Juan y el libro de los hechos de la voluntad de nuestro Padre por medio de sus siervos. Ya. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos aquí, a todos nosotros, nuestro Padre, cuando habla, la Escritura habla de las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Dónde se establece una muy buena noticia? Una muy y gloriosa y buena noticia. En Marcos capítulo 1, del verso 15. Dice: el tiempo se ha cumplido de las palabras proféticas, y específicamente sobre Jeremías 31:31, y el reino de nuestro Padre se ha acercado. Entonces aquí, cuando leemos aquí, porque aquí ya viene, ¿no es cierto?, nuestro Melech viene del desierto, entonces tenemos que ir un poquito más atrás, cuando nuestro Padre envía al profeta, a su profeta, nacido mediante Zacarías y Elizabeth por la voluntad de nuestro Padre, para preparar el camino de nuestro Melech, de su Hijo, de su enviado, anunciando el arrepentimiento y como consecuencia del arrepentimiento hacer frutos dignos de arrepentimiento, vale decir, oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Entonces dice: el tiempo se ha cumplido, permiso, y el reino de los cielos se ha acercado. Ya, pregunta de nuevo: ¿cuándo se produce esto, cuando nuestro Melech dice el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado? Bueno, ahí en el Jordán, por la voluntad de nuestro Padre, su Hijo glorioso, después que cumple la primera fase, desde que nace, se introducido como primogénito, hasta ya a la edad que nuestro Padre estableció, se estableció en él la obediencia y la verdad y la obediencia. Cumplió a cabalidad en perfección todo lo que nuestro Padre estableció. Por eso que yo vengo a cumplir lo que no pudo su pueblo, yo vengo a cumplir lo que no pudo Adán, yo vengo a cumplir. Ya. Dice que fue lavado porque bajó al Jordán, y cuando salió de las aguas, el profeta dice que vio que los cielos fueron abiertos y bajó la gloria de nuestro Padre. Bajó, dijo, algo viene, bajó el reino de los cielos, no sé si tiene alas, pero bajó y se introduce en su primogénito. ¿Qué se produce ahí? Ahí se establece de dentro de su primogénito el reino de los cielos. Por eso que aquí proclama el cumplimiento del tiempo, las profecías de nuestro Padre que estableció, y específicamente Jeremías 31:31, el establecimiento de este procedimiento. Aquí vemos un procedimiento que nuestro Padre hace. ¿Para qué? Para el establecimiento de su voluntad. Dice: y el reino de nuestro Padre se ha acercado, Él se ha acercado por medio de su primogénito, arrepentimiento y obediencia. Y aquí le pusieron al Evangelio. Y aquí
tenemos que corregir. Nuestro Padre no vino a establecer un evangelio. Esta es una palabra mentirosa, engañosa, greca romana. Porque tenía que decir el tiempo del cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, dice, arrepentimiento y obediencia, y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y obediencia a la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nuestro Padre hace nacer a su primogénito, y está todo este proceso, ¿para qué? Para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre en este nuevo pacto. Entonces las buenas nuevas que nuestro Padre empieza a proclamar por medio de su Hijo es el establecimiento de este procedimiento de nuestro Padre. Porque dentro de este procedimiento, para establecer un nuevo pacto, allá dice, ¿no es cierto?, en Jeremías 31, del verso, ¿no es cierto?, 32 y 33, que iba a establecer aquí adentro. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo iba a hacer nuestro Abba? Que aquí está el procedimiento. Pero el procedimiento para anunciar la buena noticia, ¿cuál era la buena noticia? Del cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, la veracidad de nuestro Padre, en el cumplimiento de su voluntad para establecer este nuevo pacto. Este nuevo procedimiento. Para con la casa de Israel, la casa de Judá. La grande y gloriosa noticia de la voluntad de nuestro Padre, que esto era lo que nuestro Padre estableció tan glorioso, que introduce un primogénito glorioso. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, lo habla a través del profeta, ¿no es cierto, David? Para el cumplimiento de este nuevo pacto. Porque este nuevo pacto, ¿no es cierto?, no se iba a hacer con sangre ajena, sino que con la sangre de su Hijo glorioso. ¿Y es sangre? No, con una vida, con la vida que está en la sangre. Como bien dice ahí nuestro Melech, el Hijo de nuestro Abba primogénito, porque mi sangre es verdadera bebida y mi carne es verdadera comida. Aquel que no come mi carne y no bebe mi sangre, no se le va a conceder ni vida ni eternidad. Está registrado en el libro de Juan. Entonces, ¿qué aquí nuestro Padre? Y aquí debemos corregir, porque los engañosos le pusieron evangelio. No es así. Nuestro Padre no vino a establecer, ¿no es cierto?, sino que a establecer el procedimiento de un nuevo pacto. Pero aquí los engañosos, los engañadores, los mentirosos, ¿no es cierto?, empezaron a trastocar esto. Entonces, ¿qué venía a hacer nuestro Padre? A establecer, ¿no es cierto?, un nuevo procedimiento. ¿Para qué este procedimiento? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Nos preguntaba, y esa fue la pregunta. ¿Cuál es la razón, ¿no es cierto?, nuestro Padre tan grande que, ¿no es cierto?, establece este procedimiento para con la casa de Israel, la casa de Judá, primeramente, no para con nadie más, no es para con el mundo, sino para con la casa de Israel, la casa de Judá. Pero aquí vemos, ¿no es cierto?, que la casa de Judá, en este procedimiento, le rechazó. Sí, le rechazó. ¿Y dónde está escrito esto? La casa, ¿no es cierto?, de Judá, que estableció nuestro Padre ahí en Judá, porque la casa de Israel ya estaba en la dispersión. Escuchen bien, la casa de Israel estaba en la dispersión. Dice así en Juan capítulo 1, del verso 12 y 13. Dice, a lo suyo vino. ¿Qué es lo que es lo suyo? Aquí le dice eso. ¿Y por qué no coloquen claro? Vino, estableció en Jerusalén, en la casa de Judá, en Belén de Judea, y todos. ¿Quiénes fueron los que le rechazaron? Los reyes, los príncipes y todos los ancianos. Rechazaron a nuestro Melech. Pero el pueblo no lo rechazó. El pueblo, nuestro Padre, por causa de su mucha misericordia que Él estaba haciendo todo, preparó, ¿no es cierto?, a 120 discípulos. Uno que estaba metido ahí, no era un discípulo verdadero, sino que era un falso que iba a cumplir, ¿no es cierto?, el procedimiento de entregar a su hijo. Entonces, 119
y 119 del pueblo, pero no había ningún principal. Porque los príncipes, el Sanedrín y todo lo demás empezaron, ¿no es cierto?, cuando apareció, lo único que querían era matarlo. Lo dice nuestro Padre por medio de su Hijo en Juan capítulo 8 del verso 31. Ustedes lo único que quieren es matarme. Ustedes dicen, somos hijos de Abraham. Mentira, porque ustedes, si fuesen hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. No, nuestro padre es Elohim. No, tampoco, porque si ustedes dicen que vuestro padre es Elohim, que es mi padre, me amarían a mí. No, les dice, vuestro padre es el enemigo. Y ahí lo identifica. ¿Qué es lo que reinaba dentro de la casa de Judá? La muerte. O sea, que estaba la muerte. Entonces aquí hay varias cosas que nosotros debemos entender. Entonces, a lo suyo, a la casa de Judá vino, y la casa de Judá no lo recibió. Mas a todos los que le recibieron de la casa de Judá ahí en Jerusalén, y obedecieron la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, les dio potestad de ser hechos hijos de nuestro Padre, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Aarón, sino por la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre empieza en este procedimiento, ¿no es cierto?, a apartar a los discípulos. Fueron, ¿no es cierto?, 120 discípulos. ¿Pero para qué? Para el establecimiento de este nuevo pacto. Y este nuevo pacto tenía muchas cosas introducidas de suma importancia. Bueno, su Hijo glorioso cumplió desde que nace, que introducido, hasta, ¿no es cierto?, cuando es llevado al desierto, a cabalidad se establece la verdad y se establece, ¿no es cierto?, la obediencia. Y cuando fue llevado, ¿no es cierto?, al desierto, vino el reino de los cielos a morar de dentro de ellos. Y en esa condición fue al desierto. ¿A dónde? A hablar con el personaje, ¿no es cierto?, que tenía el control de todas las cosas. Y le dijo, ¿no es cierto?, a nuestro Mele, lo vino a seducir por 40 días, a seducirlo, a colocar tropiezo. Y nuestro Padre lo dejó 40 días y 40 noches. Ya, no lo pudo. Hasta cuando le dijo, ya tienes hambre. Dile a estas piedras que se conviertan en pan para llenar tu vientre. No, le dice. No, porque escrito está, no de pan vivirá el hombre para llenar su vientre, sino que el hombre va a vivir, va a ser resucitado mediante la palabra de nuestro Padre, porque todo lo que sale de la boca de nuestro Padre en este procedimiento es para la vida y eternidad de la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces el enemigo le ofreció todos los reinos de alrededor, no le ofreció ni Estados Unidos, ni Rusia, no, ojo, le mostró los reinos, ¿no es cierto?, la potestad y la riqueza de los reinos que estaban alrededor, porque esos pueblos, esas naciones eran más grandes y más poderosas que Israel. Le dijo, no, apártate, porque escrito está, a nuestro Padre Elohim adorarás y a Él solo servirás. Ya, y ahí parte el proceso, de ahí parte el proceso glorioso, de empezar a deshacer de las obras de las tinieblas desde el principio, desde Adán y Eva, porque se establece en su Hijo glorioso la obediencia y la voluntad de nuestro Padre. Entonces, empieza nuestro Padre a entregar en este procedimiento, en el libro de Juan, en este procedimiento, nuestro Padre habla algo sumamente interesante. En este procedimiento había que nacer de nuevo. Y nuestro Padre está hablando aquí por medio de su Hijo. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciera de nuevo no podrá ver, no puede ver la gloria, porque el reino de los cielos moraba dentro de su Hijo glorioso del primogénito. Después le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del ruaj, ¿qué es lo que es nacer del agua y del ruaj? No podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que es nacer del agua y del ruaj? ¿Vio? ¿Quién es el agua? Mashiach, el Ruach, son uno. Ya. Dice, lo que es nacido de la carne, mediante, ¿no es cierto?, a través del linaje de Abraham, carne, a través del linaje animal carnal y diabólico. Eso lo quiere decir. Entonces, lo que es nacido de la carne, carnales, pero lo que es nacido por la voluntad del reino de los cielos, mediante agua y del Ruach, va a ser espiritual, una vida nueva. ¿Y el cómo? ¿Qué se va a producir? Ya, aquí viene. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla donde quiere y oye su sonido, más ni sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido por la voluntad de nuestro Padre, como el viento. Ya. Después sigue el desarrollo. El capítulo 3 del versículo 16 dice, porque de tal manera, porque nuestro Padre estableció allá, y aquí no lo iba a cambiar, nuestro Padre no habla del amor, sino que habla de la misericordia, sino que le demanda amor al pueblo. El pueblo tenía que amarle, allá lo dice, en las cláusulas del pacto. Pero yo hago misericordia a todo aquel que me ama, a millares aquellos que me aman y obedecen. ¿Vio? No habla de yo te voy a amar, porque si tú me amas, no sé, como yo te amo, tú amas. No. Nuestro Padre habla sobre la misericordia. Entonces, porque de tal manera nuestro Padre en su mucha misericordia, para con la casa de Israel, para con la casa de Judá, envió a su unigénito. Y aquí los engañosos le pusieron, ¿no es cierto?, porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo. No, porque eso no iba a decir nuestro Meles no... le añadieron aquí y lo trastocan. Porque ¿cuál es el pacto? Con la casa de Israel, la casa de Judá, nada más. Todavía no está el proceso, ¿no es cierto?, que vemos en el libro de los Hechos de la Voluntad de nuestro Padre, cuando es llamado, ¿no es cierto?, Saulo de Tarso, que es para anunciar a los dispersos, a los que fueron, les llamamos dispersos, pero ellos fueron a los expulsados por la rebelión. Entonces nuestro Padre, en su justicia y en su mucha misericordia, establece este procedimiento para con la casa de Israel y la casa de Judá. Pero todo este procedimiento nuestro Padre lo establece en la casa de Judá. Lo hizo nacer en Belén de Judea y viene todo el procedimiento. Entonces nuestro Padre habla, dice, porque de tal manera nuestro Padre en su mucha misericordia ha enviado a su unigénito para con la casa de Israel, la casa de Judá, para que todo aquel de la casa de Israel, la casa de Judá, que obedezca, no se pierda. Entonces aquí hay una razón que nuestro Padre en su mucha misericordia, porque el que habitaba dentro de su pueblo, pues vale decir, la casa de Judá, era la muerte, estaba aquí adentro. ¿Por dónde entró? Por Adán y Eva, y entró, por causa de la desobediencia, se establece la desobediencia y entró la muerte, y ahí lo dice en el libro Los Dispersos a Roma, en el capítulo 5 del verso 12. Y lo está explicando ahí nuestro Padre por medio de Pablo. Entonces, porque no envió nuestro Padre a la casa de Israel, vale decir, la casa de Judá, para que la casa de Judá sea condenada. No, sino que Él vino para traer, ¿no es cierto?, este glorioso beneficio, ¿no es cierto?, de ser librado, no salvado, ser librado de la condenación y del juicio, porque si el enemigo no es sacado de aquí, está el juicio y la condenación. Entonces, para que se le pueda conceder vida y eternidad, tenía que sacar nuestro Padre primeramente, y aquí está el procedimiento, que es por medio de su Hijo, para sacar ese personaje que estaba ahí y hacer nacer de nuevo un nuevo linaje, no a través de la descendencia de Abraham, no, nuestro Padre viene a cortar eso, no a través de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, sino que a través, ¿no es cierto?, ahora de un linaje, de una vida de la sangre gloriosa del Mesías. Por eso aquí tenía que salir este personaje. Y aparece, ¿no es cierto?, nuestro Padre hablando a través de Pablo en el libro Los Dispersos a Roma. Ya. Entonces aquí, pero en el versículo 21 dice, más al que practica, al que obedecía, aquí dice el que practica, más el que era irreprensible como Zacarías y Elizabeth. Irreprensible, ¿pero en qué? Irreprensible en los mandamientos, en el pacto del compromiso, en la obediencia delante de nuestro Padre, y no se apartaban de ahí Zacarías y Elizabeth. Entonces, más el que obedecía
La verdad, ¿quién es la verdad? Aquel que se sujetaba al pacto del compromiso y no se apartaba del pacto del compromiso ni todos sus mandamientos, nuestro Padre iba a derramar bendición. Ya, entonces dice, más a todos aquellos que obedecían y vivían el pacto del compromiso, la verdad, viene a la luz, viene a donde está el enviado de la voluntad de nuestro Padre, porque el procedimiento es todo nuevo, para que sea manifiesto que ahora las obras que hay adentro, las obras animal, carnal y diabólica, fuera, salga ahí y se establezca ahora, ¿no es cierto?, este procedimiento por la voluntad de nuestro Padre, que son hechas por nuestro Padre aquí adentro, una nueva vida. Ya. Entonces, ¿qué vino a establecer nuestro Padre? Vino a establecer, ¿no es cierto?, doctrinas, metodología, ¿no es cierto?, basada, las metodologías basadas, ¿no es cierto?, en el Evangelio. No, nuestro Padre no hizo eso. Para todos los que, para que ustedes sepan, nuestro Padre no hizo eso. Bueno, en Mateo capítulo 16, del versículo 21, dice así: desde entonces comenzó nuestro Melech a hablarle a sus discípulos que le era necesario, ¿no es cierto?, ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y de los fariseos, y lo iban a sacrificar, pero él iba a resucitar al tercer día. ¿Alguien quiere ir conmigo? Entonces nuestro Señor le dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en este procedimiento glorioso, niéguese a sí mismo, renuncie a todo, niéguese a sí mismo, tome este sacrificio en la voluntad de nuestro Padre y sígame. Porque todo aquel que quiera, ¿no es cierto?, preservar esta vida animal, carnal y diabólica, va a perderla. Pero aquel que se niega a sí mismo, renuncia a todo por causa de la voluntad de nuestro Padre, porque hay que nacer de nuevo, hallará la vida. Ya. Entonces vemos aquí el cumplimiento de este procedimiento. Nuestro Padre lo establece, y aquí lo vemos en Mateo capítulo 26, del versículo 17. Y dice, y aquí vamos a corregir, porque aquí los mentirosos también, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. No, porque primero se celebraba del día 14, que empieza el 13 en la tarde, cuando se pone el sol, Pesaj. Y aquí estaban en este procedimiento la voluntad de nuestro Padre. Miren, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que no corresponde porque es Pesaj, vinieron a los discípulos hablando de nuestro Melech diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos Pesaj? ¿Vio que es el Pesaj? Y él dijo, id a la ciudad y a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré Pesaj con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como nuestro Melech le mandó y prepararon Pesaj. Cuando llegó, ¿no es cierto?, ya la tarde, porque después cuando se ponía el sol, ¿no es cierto?, ya en la tarde, ya esto estaba preparado desde la tarde de cuando se pone el sol, y fue, ¿no es cierto?, prepararon el Pesaj y ahí se sentaron. Miren, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Quién es ese? Es Judas Iscariote. El que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. A la verdad el Hijo, a la verdad, la voluntad de nuestro Padre mediante su Hijo, su primogénito, va según lo que está escrito de él, sí, porque fue profetizado, más allá de aquel hombre a quien el Hijo a quien es entregado el Hijo de nuestro Abba, bueno fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas y que le entregaba dijo, ¿soy yo, maestro? Sí, le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, ya, después entonces él tuvo que ir a hacer lo que tenía que hacer, y mientras comían, ¿no es cierto?, el pan, tomó el pan y bendijo, lo partió y dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Y dijo después, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ellos todo, porque este es mi sangre, la vida que está en la sangre, del nuevo pacto, que por mucho es derramada, para remisión de las desobediencias. Y se establece este nuevo pacto, nuestro Padre lo establece por medio de su Hijo.
Aquí está el cumplimiento de lo que nuestro Padre habló y profetizó por medio de un siervo, Jeremías. Aquí vemos todo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los hechos de la voluntad de nuestro Padre mediante los discípulos, el cumplimiento de este procedimiento. Y en este procedimiento no es evangelio, es un pacto, porque después cuando es apartado por la voluntad de nuestro Padre, Saulo de Tarso es intervenido por nuestro Padre camino a Damasco, es intervenido por nuestro Padre camino a Damasco para que se concrete la voluntad. Y aquí está el procedimiento de nuestro Padre para ir a hablarle a los expulsados, a los que fueron expulsados de la casa de Israel, lo que habla Daniel en el capítulo 9. Todo esto de la casa de Israel fue expulsada por su rebelión, pero nuestro Padre en su justicia le envía esta gran y gloriosa noticia. ¿Cuál es la gran y gloriosa noticia? Que Pablo iba a hablar, ¿no es cierto?, un evangelio. No le fue a hablar de un procedimiento conforme a los escritos. Sí, porque le habló ahí en el libro de los Hechos, capítulo 28. Les habló nada más por medio de los primeros 5 libros de la Torá entregada a Moisés, por todos los salmos y todos los profetas, del cumplimiento de este procedimiento de un nuevo pacto. Pero para esto, nuestro Padre establece arrepentimiento para con la casa de Israel y la casa de Judá, y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, Pablo, ¿dónde fue? ¿Le fue a predicarle a las naciones? No, grave error. Le fue a anunciar a los dispersos, vale decir, a los expulsados por la voluntad, porque ellos también les fue quitada la heredad y fueron a vivir como exiliados en diferentes naciones de alrededor. Como cuando Saulo de Tarso es hallado en Damasco, ahí en Damasco, que es Siria, me empezó a anunciar ahí, a los expatriados, lo que habla Pedro, los expatriados de la dispersión, que fueron expulsados, expatriados, perdieron su heredad. Ya. Entonces aquí, en el capítulo 26, del versículo 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a las instrucciones, lo que se me dijo, sino que anuncié primeramente a los que estaban ahí en Damasco, en Siria, de la dispersión de los expulsados, y en Jerusalén y en toda la tierra judía, y a los gentiles de la dispersión. Y aquí también, porque le pusieron los Damasco, los gentiles, porque vivían como gentiles, estos expulsados, porque habían perdido la heredad, habían perdido, ¿no es cierto?, todo lo del orden de la voluntad de nuestro Padre, que se arrepintiesen y hiciesen obras dignas de arrepentimiento. Porque la conversión, cuando dice y se conviertan, no, y aquí quiero que pongan atención. Nuestro Padre es Él que produce la conversión. ¿Y qué conversión? Porque si ellos obedecían y se arrepentían y empezaban a dar frutos dignos de arrepentimiento, nuestro Padre hacía una obra, una intervención de la conversión. ¿Qué hacía? Sacaba a la potestad, al imperio de la muerte, y se establecía la vida. Los sacaba, los lavaba, los purificaba, los santificaba, y venía la vida. Y por ende, ¿no es cierto?, venía nuestro Padre, la eternidad. Y ahí se establece vida y eternidad. Entonces, la conversión dice que se arrepintiesen y obedeciesen la voluntad de nuestro Padre, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y aquí le pusieron convirtiesen. No, porque no se pueden convertir. El que hace la conversión es nuestro Padre. Vio lo que hizo e intervino en Cornelio Centurión y lo liberó antes, le sacó la muerte antes y estaba apto para que venga la vida. Lo había purificado, lo había lavado. Entonces, ¿a quién envió para anunciar la vida? Porque la vida se recibía mediante la resurrección de su Hijo glorioso, Mashiach Yahshua. Entonces, por eso que Saulo de Tarso, Pablo,
en el libro, ¿no es cierto?, de los dispersos que están aquí, a los dispersos, a los expulsados que estaban en Italia, les habla clarito en el capítulo 6. Aquí está la conversión, aquí se produce la obediencia, miren, pongan atención. Y aquí le pusieron bautismo a los engañadores, no existe. La palabra bautismo es una palabra católica, greca, romana, mentirosa, engañadora. Si ustedes conocen la historia, al pueblo de Israel, estos de la Inquisición los obligaban a bautizarse. Se vio que era un bautismo engañoso de los mentirosos. Pero aquí está escrito y dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en la vida antigua para que la gracia abunde. ¿Cuál es la gracia? Es la vida nueva. En ninguna manera, porque los que hemos muerto a la desobediencia, ¿cómo viviremos aún en ella, en la desobediencia? Porque se tiene que establecer la obediencia. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido crucificados juntamente con Mashiach Yahshua, hemos sido crucificados en su muerte en obediencia? Nuestro Padre hace una obra. Porque somos sepultados juntamente con nuestros Melech Mashiach Yahshua para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos, por la gloria y la voluntad de nuestro Padre, así también nosotros andemos en la resurrección de una vida nueva, la vida conforme al reino de los cielos. Porque si fuimos plantados juntamente con nuestro Melech Mashiach Yahshua en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sí, porque son. ¿Qué es lo que es resurrección? De aquí está el detalle. Yo soy la resurrección y la vida, dice. ¿Qué es lo que es la resurrección que habla nuestro Melech? Porque Él es el que hace una obra de resurrección. Él es el que quita la muerte y establece la vida. Yo soy la resurrección porque quita la muerte y establece la vida y te da vida. Y por ende, cuando está la vida, se establece la vida, viene la eternidad, la gloria. Y ahí eso es lo que pasó con Cornelio. Ese desarrollo es súper gráfico. Entonces, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿vio? Había que ir a crucificarse juntamente con nuestro Melech Mashiach Yahshua, para que el cuerpo de la desobediencia sea sepultado, y nuestro Padre hace una obra a fin de que nos sirvamos más a la desobediencia, porque el que ha muerto ha sido justificado por la voluntad de nuestro Padre por la desobediencia, ya es quitada. Y si nosotros fuimos crucificados y sepultados juntamente con Mashiach Yahshua, creemos que también viviremos, sí, porque Él lo dijo en Juan capítulo 14, del verso 15 en adelante. Vayan a leer. Entonces, ya la muerte, aquí cuando es quitada, ya no tiene autoridad sobre nosotros. Más toma posesión el reino de los cielos, la vida de que somos nacidos mediante agua y mediante nuestra voluntad, mediante Mashiach y nuestro Padre Mashiach. Para empezar a vivir una gloriosa vida del conocimiento de las riquezas de la voluntad, todo nuevo. Entonces no es evangelio, no es bautismo, no es una doctrina, ¿no es cierto?, basada en hombre o a través de su pueblo, porque su pueblo le rechazó, sino que nuestro Padre establece su voluntad y viene a habitar aquí adentro, porque nuestro Padre desaloja su casa y fue destruido Jerusalén, y la casa es destruida, pero los porfiados quieren volver a levantarla. Pero bueno, es otro tema. Nuestro Padre establece su voluntad, y esto Pablo no fue a anunciar un evangelio mentira, ese es el engaño, sino que fue a anunciar la buena noticia, gloriosa noticia de este nuevo pacto que nuestro Padre establece, que este nuevo procedimiento de un nuevo pacto por medio de su glorioso Hijo, su enviado, su ungido. No como el pacto que hizo Yahweh, con vida de becerro, no, ahora con la gloriosa vida de la sangre, de la vida de la sangre del Mashiach, juntamente con el primogénito. ¿Para qué? Para que seamos libertados de dentro. Se sacan la muerte y se establece. Pero nuestro Padre saca la muerte, pero lava, purifica, santifica y viene la vida. Y después de la vida viene la eternidad. Nuestro Padre les conceda este glorioso beneficio, esta gloriosa bendición de poder conocer su voluntad. Porque no todo aquel que diga
entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre en este procedimiento, en el procedimiento que estableció sobre su Hijo glorioso, y no hay más. Ahí lo establece, y nuestro Padre. Y lo decretó, y ahí está, ya amarrado. Nuestro Padre les concede a todos ustedes, casa de Judá y casa de Israel, el beneficio de poder conocer, entender y comprender. Para todos los extranjeros, una gloriosa bendición que se les ha concedido este beneficio para con la voluntad de nuestro Padre. Lo estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta pronto.